Uruguay, conocido por sus grandes avances sociales, pionero en el fútbol mundial y junto con Argentina, cuna del tango y el mate. Pese a esto, para muchos este país es bastante desconocido por su poca extensión territorial a comparación de los colosos que tiene como vecinos. Siguiendo con esto, en el tema militar, para muchos Uruguay simplemente no está en el mapa y es tachado hasta de un país débil en este aspecto. De una vez les digo que eso es un grave error, ya que el país oriental cuenta con unas fuerzas armadas cuando menos interesantes. En este video conoceremos lo más que se pueda a las fuerzas armadas uruguayas, examinando el material de sus tres ramas y algunos datos importantes. Este video va dedicado a mi no tan extensa pero existente audiencia uruguaya. Va con amor, majes. Así que sin nada más que decir, démosle con el video, curices. Bueno, antes de comenzar con el material, aquí unos datos generales de las fuerzas. Comenzamos pues con el material del ejército charrúa. El material acorazado de Uruguay es un poco variado, ya que hay piezas soviéticas, gringas y hasta producción latinoamericana. El principal carro de combate del ejército es el antiguo M41 Walker, contando con alrededor de 32 unidades activas y 15 en reserva, estos para ser ocupados como fuente de repuestos. Cabe destacar que hace algún tiempo Brasil donó 25 unidades modernizadas a Uruguay. Estas unidades vinieron a engrosar de manera considerable el parque blindado de la caballería, aunque al mismo tiempo el portavoz militar de Brasil calificó al vehículo como totalmente obsoleto en poder militar. Continuamos con el T-67 de origen soviético e israelí. Sí, suena estúpidamente ilógico, pero este vehículo tiene una historia muy interesante. Allá por los años 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel, al darle una turbo paliza a las fuerzas árabes, capturó en combate y se hizo con varios arsenales enemigos, entre ellos bastantes tanques T-55 y T-54. Por el alto déficit blindado de Israel en ese entonces, básicamente reciclaron este armamento para ellos emplearlo en sus fuerzas. Luego de dos cogidas más que se tragaron los países árabes en la Guerra del Yom Kippur y la Guerra del Líbano, los israelíes tenían un número de carros capturados inmenso. De hecho, se podría decir que hasta fueron sus carros de combate principales hasta el principio de los 80. Estos vehículos fueron bastante modificados por los israelíes, como el cambio de motores, el cambio del cañón de 100 mm por uno de 105, el estándar de la OTAN, componentes electrónicos, optimizando el blindaje, etc. Regresando con Uruguay, en el 97 se adquirieron 15 de estos peculiares carros. Esa misma cantidad se mantiene hoy en día en servicio, siendo el único país en el mundo en tenerlo activo. Interesante, ¿no? Continuamos con el bien conocido EE-09 Cascabel. Uruguay recientemente realizó reparaciones y mantenimiento a sus unidades para extender su vida útil, poniendo a punto sus 15 unidades. Sin duda, el blindado de transporte del personal predilecto de Uruguay es el AVGP. Si bien se sabe que se adquirieron alrededor de 150 unidades en 2007 y 2009, su número en servicio activo es desconocido, aunque varios dicen que entre 80 y 90 están en servicio y que alrededor de 30 están siendo recuperados. El Cóndor UR-25 de origen alemán es el segundo blindado más importante del país, contando con alrededor de 55 unidades. Es el transporte más noble que tiene el país, ya que es sumamente eficiente y bastante económico de mantener. Como la gran mayoría de ejércitos en la región, no puede faltar el M113. El ejército posee 24 de estos excelentes blindados y es usado con frecuencia. Siguiendo la línea de blindados con orugas, tenemos el BMP-1. Este famoso blindado soviético ya tiene cierto tiempo en el ejército, pero aún se mantienen sus 15 unidades operativas. En una cantidad similar se encuentra un blindado que no muchos sabían que poseía Uruguay, y es el veterano EE-3 Jararaká, contando con 16 unidades, aunque algunos no están operativas por falta de repuestos. Un blindado bien curioso es el vehículo ruso GAZ Botnik, que es una versión militar del vehículo civil GAZ-2330. Como dato curioso, Uruguay y Siria son los únicos operadores que lo tienen en servicio, y Uruguay cuenta con alrededor de 50 vehículos. Dejando de lado los blindados, pasamos directamente a la artillería. Tenemos tres tipos de obuses remolcados: el M101 de 105 mm, el 102 igual de 105 y el más poderoso, el M114 de 155 mm. Es muy difícil saber el número exacto de estas unidades, pero podríamos estimar que hay 25 de cada tipo, aunque la verdad no lo sé y dudo que alguien lo sepa. Pero mucha gente desconoce que Uruguay posee artillería autopropulsada. Esto quizás porque solo tienen 6 unidades en todo el ejército, pero de algo a nada, como en mi caso. Las 6 unidades corresponden al 21S Kubaistika. Perdón por mi mala pronunciación, pero yo no sirvo a la inmortal Unión Soviética.
Como iba diciendo, este bus de origen soviético tiene un calibre de 122 milímetros y hasta donde sé, Uruguay es el único en el mundo que lo posee. Pasando a la artillería de cohetes, que sí, también es bien común que la gente diga que no, que Uruguay no tiene, pero sí tiene. Y se trata del RM-70. Esta pieza de origen checoslovaco, que hoy es la actual Eslovaquia, es una versión muy mejorada del BM-21 ruso. Es 8x8 y utiliza el calibre 122 milímetros en su munición. Actualmente el ejército uruguayo tiene 14 unidades. Ok, en el caso de otros ejércitos, como en el de Chile por ejemplo, la mayoría o la totalidad de las piezas antiaéreas son manejadas por la Fuerza Aérea. Y tiene sentido, ¿no? Pero en el caso de Uruguay, todas las maneja el ejército. Y hablamos de tres tipos. Primero, y el más potente, es el M167 BATS de 20 milímetros. Si no lo conocen, es el rediseño del M61 Vulcan, la minigun en versión 20 milímetros, pero adaptada a un sistema antiaéreo. De verdad, es un sistema muy potente y muy genial. El segundo es el clásico de clásicos Bofors de 40 milímetros. Este cañón data de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy en día aún es usado en todo el mundo. Es un arma muy eficiente y que ha sabido modernizarse muy bien. Y por último, también se cuentan con las piezas francesas HS404, también muy utilizada por todo el mundo. Si notaron que no mencioné la cantidad de cada pieza, es porque es un dato muy difícil de saber y que la verdad no logré encontrar. Y aquí sí no me atrevo a darles un estimado, pero para nada, pero por lo menos demostré que sí existen en Uruguay. Y bueno, ya terminando con el ejército, pasamos al apartado aéreo, que sé que a muchos les interesa. Bueno, esto será bastante rápido a comparación de lo anterior. Antes, de una vez les digo que hablaré de las aeronaves más importantes y obviaré los de capacidad muy baja porque, bueno, si no, no terminamos nunca. Probablemente en lo primero que nos fijemos en una fuerza aérea son los aviones de combate. La FAO actualmente mantiene un número desconocido de aviones en servicio A-37B Dragonfly, su principal avión de ataque. De dos originalmente, se estima que hay entre 6 o menos en servicio. Es una caída muy importante para la FAO, hablando de poder de respuesta ante una amenaza. Para suplir en lo posible esta necesidad y las de entrenamiento, Uruguay adquirió 6 Pilatus PC-7 a Suiza en el 92 e intentó comprar 2 más de segunda mano en 2017, aunque tristemente la compra no se concretó. Actualmente se estima que hay 5 o menos de estas unidades en servicio. Estos aviones, con la salida de los Pucará del servicio, toman un rol muy importante, ya que en ellos recae toda la responsabilidad del apoyo cercano y el interceptar aeronaves ilegales de pocas capacidades. Continuando con el entrenamiento de pilotos, la Escuela Militar de Aeronáutica cuenta con 12 Aermacchi SF-260, que pues sirve para lo que debe, ¿no? Pasamos ahora con un apartado sumamente importante, que es el transporte. La FAO cuenta con 2 de los bien conocidos Lockheed C-130 Hércules, el cual es el principal avión de carga y transporte del país. Recientemente fueron modernizados. Como es clásico en las fuerzas aéreas de Latinoamérica, un avión con mucho protagonismo es el Casa C-212 Aviocar. Uruguay cuenta con 5 unidades originalmente, pero se desconoce cuántas hay en servicio activo. Los siguientes aviones son básicamente hermanos: el Embraer 110 Bandeirante y el Embraer 120 Brasilia. Ambos con una cantidad de 20 pasajeros, se cuentan con 2 y 1 respectivamente en servicio. Sin duda, a todos nos encantan los helicópteros, no solo por lo interesante que son, sino por la importancia y utilidad que pueden llegar a tener. La Fuerza Aérea de Uruguay posee una flota de aproximadamente 12 aeronaves, aunque se estima que la mitad de estos no está operativa. Sin duda, el más importante de ellos es el veterano UH-1, contando con 5 unidades. El segundo es el también veterano y clásico Bell 212, contando con 4 unidades, aunque 2 de ellas están prestando servicio en una misión de paz en el continente africano. El siguiente y último en la lista es el Eurocopter AS-365. Este helicóptero, de un diseño bastante moderno, está en servicio en la FAO desde el 2014 y es utilizado en su mayoría para tareas de rescate, apagaincendios y transporte presidencial. Actualmente se cuenta con 2 unidades. Y bueno, llegamos al final de la FAO y sin más nos vamos a la Armada. Es bien recurrente que las Fuerzas Armadas de la región de no mucho presupuesto en el aspecto marítimo se esté un poco corto, y en el caso de Uruguay quizás no sea la excepción. La flota de la República Oriental se compone de la siguiente manera:
Los buques más potentes de la armada son las fragatas clase Jaubelo, navíos que poseen una eslora de 102 metros y una manga de 11. Su armamento principal consta de 2 cañones de 100 milímetros, 2 cañones de 40 y varias ametralladoras 7.62. Cabe resaltar que uno de estos dos navíos se encuentra en reserva, por no decir fuera de servicio. Estas fragatas datan de los años 60 y se adquirieron de segunda mano a la marina portuguesa. Continuando con la lista de navíos, tenemos a la división de patrullas. En este caso contamos con únicamente 3 patrullas en servicio, 2 de la clase Cape y 1 de origen italiano. Todas no superan los 30 metros de eslora. Continuando con la división de minado y contraminado, tenemos 2 buques de la clase Cóndor. Estos buques poseen 56 metros de eslora y 8 de manga, con un armamento principal de un cañón de 25 milímetros y la capacidad de llevar hasta 28 minas submarinas. Si bien estos buques fueron traídos para cumplir esa función, actualmente se usan como patrulla. En los buques de servicio se cuenta con el principal navío de aprovisionamiento, este de la clase Lüneburg, el cual entró en servicio en Uruguay en el 2004 al ser dado de baja en Alemania en el 2003. Continuamos con un navío de origen nacional, este de la clase Stand Carrier, que sirve como buque balizador y transporte de carga. Muchos no saben que Uruguay, al igual que Argentina, posee una prefectura, que para los que no saben qué pedo es como la Guardia Costera de Estados Unidos. En el caso de Argentina, esta es independiente del Ministerio de la Defensa, pero en el caso uruguayo funge como una división de la Armada. Probablemente no debería contar esto en el video, ya que no es precisamente la armada como tal, pero en un conflicto bélico se usan hasta las patrullas, créanme. La prefectura uruguaya cuenta con 4 embarcaciones de origen americano, de segunda mano de la Guardia Costera de Estados Unidos y con 3 de origen nacional, todas armadas con ametralladoras MAC. Ninguno de estos supera los 15 metros de eslora. Un componente importante en una armada es el poder tener la superioridad aérea también en los vastos mares. Para esto, la aviación naval de la Armada Uruguaya actualmente posee un helicóptero AS-355-2, utilizado en su mayoría para el reconocimiento y las operaciones de rescate. Casi en el mismo marco se encuentran 2 aviones Super King Air 200T, utilizados principalmente para el asalto aéreo y reconocimiento. Sin duda, el avión más interesante de la aviación naval es el entrenador monomotor T-34C1, de origen estadounidense. Este entrenador está dotado de puntos de anclaje para el ataque ligero y es utilizado para el patrullaje y entrenamiento de pilotos. Yo sé que mis conclusiones les valen para pura verga, pero me gustaría compartir mi opinión. En el apartado del ejército, pues teniendo en cuenta el presupuesto que maneja Uruguay, me parece que es lo más sólido que poseen las fuerzas armadas. El apartado blindados está bastante bien. En el tema carros de combate, pues definitivamente no es pero para nada el carro ideal para un ejército a estas alturas del tiempo. Pero hey, como dije antes, es mejor tener poco que no tener. Siguiendo con esta frase, me parece importante el aumentar al doble o el triple, si se puede, las unidades autopropulsadas de artillería, para que estos estén en su punto ideal. Y con la artillería de cohetes sería igualmente duplicar las unidades. Es un secreto a voces que la FAU ha estado pasando por momentos críticos en los últimos años, y la verdad no se ve voluntad política para que esto cambie. Empezando por dar de baja de una puta vez los A-37, que no dan para más los pobres, y reemplazarlos con un avión de iguales capacidades, de preferencia nuevo, que se ajuste a su presupuesto. En el apartado helicóptero, pues con que esté toda la flota operativa me parece suficiente. Como es un clásico en las fuerzas armadas de poco presupuesto, las cosas escasean feo en el mar. Sí, Uruguay no tiene una jurisdicción marítima tan grande, pero sumándole a eso, tiene que resguardar bien toda su jurisdicción del Río de la Plata, donde es sumamente fácil que embarcaciones no deseadas ronden por ahí, por lo que es importante tener quizás no una gran cantidad de embarcaciones grandes como fragatas y destructores, sino aumentar de manera considerable el número de patrulleras marítimas y lacustres, sin dejar de lado la casi extinción de la división de fragatas, donde solo queda una sobreviviente y que su salida del servicio también se ve cercana. Por ahí se habla de que una solución a esto es que Argentina, al dar de baja las corbetas A-69, podrían ser adquiridas por Uruguay. Pero bueno, sería un buque de segunda mano ya también, bastante veterano, que incluso participó en las Malvinas, y no sé si valdría la pena el gasto. Y en cuestión de la aviación naval, pues aumentaría bastante el número y tipo de helicópteros. Me parece bastante importante resolver eso, no solo para la vigilancia y la exploración, sino para el ataque y el asalto. Y bueno, esas son mis conclusiones.
bueno, Curises, espero haber utilizado los modismos correctamente. Hasta aquí dejamos este video. Un saludo muy grande para mis hermanos de Uruguay, que como dije al principio, a lo mejor no son muchos, pero que pedían su video cada que podían. Espero que este video les haya gustado, que hayan aprendido o al menos que los entretuviera. Recuerden darle like y compartirlo porque ayudan bastante. Que se suscriban si no lo están y que activen la campanita porque YouTube anda como un sorete y no notifica cuando subimos video. Y así pueden estar al tanto de los pendejadas que comparto. Hablando de eso, pueden seguirme en Facebook e Instagram para estar en contacto conmigo y poder sugerirme videos así. Sin nada más que decir, me voy a la verga, así que siempre gracias y órale. Carmuchepe fuera.